presentación se va a cronometrar. ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? Desde ahora ya pueden iniciar. Muy buenos días, estimados profesores del comité. El día de hoy, yo junto a mi compañero Matías Incapaz y yo, Hernández, vamos a estar haciendo la presentación de análisis de los motores de inteligencia artificial de marca 10 en resonancia magnética aplicados a la reconstrucción de imágenes tuboespinático para el protocolo de próstata. A manera de introducción, queremos destacar que el cáncer de próstata es uno de los terceros cánceres más comunes a nivel mundial. Por ello, su correcta diagnosticación es fundamental para posterior tratamiento. Dentro de esta presentación, nos basaremos en el examen de resonancia magnética en conjunto a la implementación de la inteligencia artificial para mejorar la imagen diagnóstica final. También queremos destacar que la próstata es muy diminuta, por lo cual su correcta caracterización es dificultosa muchas veces. Pasando a lo que es el marco teórico de nuestra investigación, nosotros lo dividimos en 4 pilares fundamentales. El primer pilar se va a hablar todo lo que es anatomía, fisiopatología, fisiología y guía de lo que es relacionado a la próstata. El segundo pilar va a ser todo lo que es la física de la resonancia magnética. El tercer pilar va a ser la evolución de la inteligencia artificial a lo largo de la historia. Y en el cuarto pilar que nos vamos a concentrar en nuestra presentación el día de hoy, que va a ser la evolución de la inteligencia artificial en resonancia magnética. Pasando a lo que es la física de la resonancia magnética, como tenemos lo que es el resonador como tal, junto con el paciente. El resonador va a estimular al paciente, por lo tanto los protones del paciente van a ser estimulados y van a adquirir una cierta energía. Esta energía la van a buscar liberar al medio. Como se puede representar acá, los protones se van a acelerar con esta energía y la liberan al medio. Esta energía que liberan va a ser la señal que nosotros vamos a captar y depositar en un espacio digital denominado espacio K. Esta es una breve representación de lo que sería el espacio K en cuanto con la información del paciente. Por lo tanto, tenemos de que el espacio K va a ser la información de los protones del paciente. Esta la vamos a pasar por la transformada de Fourier y vamos a tener la imagen resultante. En cuanto a los parámetros comparados en nuestra investigación, van a ser modulación del espacio K, relación señal-ruido, píxel y tiempo de adquisición. Mientras tanto que los no comparados, pero que sí son considerados, son espesor de corte, voxel, ancho de ventana y nex, que va a ser el número de excitaciones por línea del espacio K. Como mencionó mi compañero anteriormente, tenemos que seguir ciertas condiciones para obtener la imagen final. En conjunto de ello, la guía Pilar se exige que se tenga la mayor resolución posible dentro de la imagen. Para poder conseguir esto tenemos que tener una reducción del voxel, pero esta tendrá dos consecuentes. Una va a ser que el tiempo de adquisición va a ser más largo y la otra será que vaya una menor relación señal-ruido, obteniendo así una imagen que sea bastante borrosa producto del ruido y por supuesto puede ser que haya movimientos fisiológicos que impiden la correcta caracterización de la próstata como tal. Por ello, se empezaron a implementar algoritmos matemáticos y posteriormente la inteligencia artificial. Dentro de esta presentación nos centraremos en la inteligencia artificial, pero hablaremos un poco de la historia previamente. La evolución de la inteligencia artificial partió con un procesamiento simbólico, estas instrucciones específicas que se daban respuestas específicas. Después pasamos a un procesamiento subsimbólico, estas ya no eran instrucciones tan específicas y daban una amplitud de respuestas más amplia, permitiendo así que se usara la inteligencia artificial en un ámbito experimental. Y por último tendremos la inteligencia artificial Deep Learning. Esta va a ser la utilizada por nuestro modelo de inteligencia artificial dentro de esta presentación y la cual está basada en capas ocultas. Estas capas ocultas van a ser alimentadas previamente con una gran cantidad de información, permitiendo así que haya una calidad de respuesta mejorada y sea mucho más amplia. ¿Cómo se integró la inteligencia artificial de la resonancia magnética? Para ello tendremos que hablar primero un poco de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es un proceso a través que en llenados de líneas se va a generar una imagen final. Esto se puede ejemplificar de que son los trazos necesarios para formar un retrato final. Este proceso era bastante lento, por lo cual se empezaron a implementar algoritmos matemáticos como Bayes, Sensen Graph y Compensense, los cuales no eran tan eficientes, llegando así a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como tal va a variar según la marca. En esta presentación veremos Philips, Siemens y General Electric, pero estas buscarán algo similar. Querrán una adquisición más rápida, querrán una calidad de imagen mejorada, una reducción de ruidos y artefactos. Por ello hablaremos de cada una de ellas de manera independiente. General Electric ocupa el modelo de inteligencia artificial AR-Condil. Este trabaja directamente con el espacio K. Lo que hace es una limpieza de señal. Al limpiar la señal, genera que la señal basal del paciente, que es la que emite cuando está dentro del resonador, sea más potente, generando una menor necesidad de cantidad de NEX para generar la imagen final, logrando así que el tiempo de adquisición sea disminuido y la imagen final sea más limpia. Después tendremos Philips. Philips ocupa el modelo de inteligencia artificial Smart Speed. Este trabaja con un algoritmo matemático anterior llamado Compensense. Compensense lo que hace es trabajar dentro de la transformada de Fourier y disminuye la cantidad de líneas necesarias para formar la imagen final. Las líneas faltantes van a ser iteradas a través de un proceso matemático probabilístico.
Esta inteligencia artificial trabaja de forma híbrida, o sea, trabaja con presencia y trabaja también en la imagen. Lo que permite es que se mejore la señal a través de una limpieza y por supuesto disminuya los tiempos de adquisición. Y por último tendremos a Siemens. Siemens ocupa el modelo de inteligencia artificial Deep Learning. Él trabaja directamente con la transformada de Fourier. Lo que hace es disminuir la cantidad de líneas necesarias para adquirir la imagen final. Las líneas faltantes van a ser procesadas a través de un proceso matemático probabilístico. También tiene una limpieza de señal, lo que hace que tenga una imagen más limpia y un tiempo de adquisición reducido. Por lo cual existe una problemática, debido a que no existe un estudio transversal ni parámetros estandarizados que comparen operativamente los tres motores frente al mismo protocolo de próstata, haciendo nosotros la pregunta, ¿cómo los motores de inteligencia artificial de marcas líderes en resonancia magnética se diferencian respecto al procesamiento del espacio y la relación señal-ruido asociados al píxel para la reconstrucción de imágenes de secuencia turbospínico en protocolos de próstata? Pasando a lo que serían los objetivos de estudios tanto generales y específicos, partiendo por lo que sería el objetivo general, vamos a analizar los motores de inteligencia artificial de marcas líderes en resonancia magnética aplicados a la reconstrucción de imágenes de secuencia turbospínico en protocolos de próstata. Cuando nos referimos a marcas líderes en específico, van a ser los que están presentes, que ya se mencionaron antes, son General Electric, Siemens y Philips. En cuanto a los objetivos específicos, primero identificamos lo que serían los parámetros asociados a la reconstrucción de imagen. Después, en segundo lugar, vamos a identificar los modelos de procesamiento de cada marca líder. En tercer lugar, vamos a comparar el funcionamiento de un modelo de inteligencia artificial en las secuencias ya predichas. Y por último, analizamos las diferencias técnicas y operativas relacionadas al funcionamiento de cada inteligencia artificial y de cada marca. En cuanto al diseño y paradigma de estudio, va a ser un paradigma tipo positivista con un enfoque estrictamente cualitativo. En cuanto al diseño, va a ser no experimental, de corte transversal y base documental. En cuanto al alcance, va a ser descriptivo y comparativo. La justificación se va a excluir lo que es metaanálisis, debido a que la información específica cuantitativa como valores en cuanto al modelo de inteligencia artificial son de propiedad privada comercial, por lo tanto no tenemos accesos a estos y vamos a optar por un modelo Scope and Review guiado por un diagrama Prisma SCR para el mapeo cualitativo. En cuanto a la estrategia de búsqueda bibliográfica, hicimos uso de PubMed, Scopus y WOS, que nos otorgó a nosotros la institución, al igual de el uso de white papers extraídos exclusivamente de las páginas oficiales de General Electric, Siemens y Philips. En cuanto a los términos claves, van a ser Deep Learning, Case-Based, iRecon, Deep Resolve, Smart Speed, Prostat y Prostatic. Los trabajamos de manera individual, al igual que con las combinaciones con términos booleanos. En cuanto a los criterios de inclusión, los artículos que tienen información en cuanto a la inteligencia artificial tienen que tener un máximo de antigüedad de 5 años. Pueden ser en los idiomas inglés, español, japonés y francés. Los términos claves ya predichos y un enfoque en modelo de inteligencia artificial para resonancia magnética de próstata. En cuanto a los criterios de descartes, se van a descartar todo artículo de opinión en cuanto a una comparación de inteligencia artificial que sean distintos a la pelvis o a la próstata como tal. También vamos a descartar artículos que tengan una carencia de validación técnica, donde no se hable de relación señal-ruido, no se hable en cuanto a números o parámetros. Ya pasando a los resultados, queremos destacar que logramos diferenciar la manera que trabajan estos modelos en la resonancia magnética. Algunos se basarán más en la resolución, algunos más en el ruido, optimización, reducción y hardware. Pero todo lo que buscan al final es mejorar la relación señal-ruido y disminuir los tiempos de adquisición. Esto lo podemos ejemplificar mejor con otros resultados que graficamos dentro del diagrama de Venn. Acá podemos ver las principales diferencias que hay en General Electric, Siemens y Philips, teniendo como resultado final y similar que aumentan significativamente la relación señal-ruido y tienen una reducción sustancial del tiempo. También lo podemos ver en esta tabla de resultados, donde pudimos diferenciar al Recondir, Smart Speed y Deep Resolver. Lo que buscamos acá es demostrar que nosotros la principal diferencia en los resultados es la modulación del espacio acá y el tamaño del píxel, mientras que los resultados finales son la relación señal-ruido, lo cual mejora, y el tiempo de adquisición, lo cual disminuye. Ya pasando a la discusión, queremos hablar de la evolución del paradigma de adquisición dentro de la resonancia magnética. Como mencionamos dentro de la presentación, se basaba en la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es un proceso que era bastante lento, se empezaban a implementar algoritmos matemáticos. Estos no eran tan eficientes, por lo cual llegamos a la inteligencia artificial. Esta gracias a que trabajaba dentro de los datos, gracias a que trabajaba en el espacio K, gracias a que mejoraba la relación señal ruido y gracias a que disminuía los tiempos de adquisición, logramos esto. Una mayor calidad de imagen, una visualización de la imagen mejorada, una eficiencia operativa mayor y un tiempo diagnóstico menor.
Con ello también podemos pasar a un pequeño debate clínico, de donde los 3 Teslas versus los 1,5 Tesla más inteligencia artificial. Dentro de la actualidad en la guía PIRAC se exige que se ocupen resonadores magnéticos de 3 Teslas. Los 3 Teslas tienen una consecuencia biofísica, siendo SAR y las inhomogeneidades térmicas. El SAR es la temperatura que va a registrar el paciente. Esta puede ser que produzca sudoración, se sienta incómodo el paciente y en algunos casos extremos hasta quemadura, en comparación a un resonador magnético de 1,5 Tesla con inteligencia artificial. Esta tiene una mejora del tiempo de adquisición y la calidad diagnóstica también mucho mejor, llegando a la votación de que la inteligencia artificial puede pasar de una mera innovación a una necesidad clínica genuina. Y por último, hablaremos de la limitación y el rol del tecnólogo médico. Habrá una brecha en la literatura. Nosotros dentro de esta investigación hicimos ver todo lo que era necesario para tener la imagen más diagnóstica posible. Entre ellas estaba el trabajo del tecnólogo médico. En toda la literatura que hemos investigado no se da información de cómo tiene que trabajar el tecnólogo médico para adquirir la imagen mejor. Por ello se tiene este sesgo de información en conjunto al sesgo de la información paramétrica, o sea, los valores cuantitativos o numéricos. Al tener esta falta de información, nosotros no podemos ejercer ningún tipo de juicio de valor y esta tesis es completamente cualitativa. Y también tendremos las limitaciones metodológicas que lo hablaremos más a fondo dentro de la conclusión, en donde esta misma investigación ya puede pasar a un ámbito experimental a futuro. Entrando en lo que sería el apartado de conclusión, vamos a partir por lo principal. Efectivamente, no tenemos información o no se menciona en cuanto a lo que es el tecnólogo médico, ya que principalmente el tecnólogo médico, como sabemos, tiene una relación directa con lo que serían con los parámetros. En nuestra investigación pasamos a de que principalmente el tecnólogo médico va a controlar estos parámetros para tener una adquisición correcta. Por lo tanto, esto sería un trabajo en conjunto de inteligencia artificial junto al tecnólogo médico. ¿Qué pasa con esto? Al final de la línea evaluativa, cualitativa de la imagen, no está el operador productor, que sería el tecnólogo médico. Efectivamente, tenemos otro operador que es fundamental, que es el médico radiólogo. El médico radiólogo va a ser el determinante cualitativo final de la imagen, ya que él determina si efectivamente la calidad de la imagen es correcta, ya que él hace uso de la imagen para evaluar de manera correcta un diagnóstico clínico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos la información de los beneficios de la inteligencia artificial, pero no sabemos cuál es el impacto cualitativo de la aplicación de inteligencia artificial por parte del médico radiólogo. Pasando a lo que sería la conclusión de los resultados, las 3 marcas efectivamente tienen un alto aumento significativo de la relación señal-ruido, nos van a permitir cuantificar la matriz en fase y frecuencia, y también nos van a permitir disminuir el grosor de corte, por lo tanto aumentar la resolución espacial y cumplir con las exigencias del protocolo de próstata, guiado también por la guía PIRAC. Entonces, en conclusión, las 3 marcas en esos parámetros nos entregan el mismo beneficio. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo es otra de las variables que también evaluamos. El tiempo va a depender principalmente de la matriz, el espesor de corte, el algoritmo matemático y nuevamente el tecnólogo médico. El tiempo, efectivamente, como depende de estos parámetros, el tecnólogo médico es el encargado de modular estos parámetros. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si tenemos un tecnólogo médico A en un centro que efectivamente determina una matriz, determina un espesor de corte y hace uso del algoritmo matemático, como resultado va a tener un tiempo de adquisición corto, como lo proponen las 3 marcas. Pero si tenemos un tecnólogo médico B en una institución completamente diferente, puede que designe una matriz diferente, un espesor de corte diferente, el mismo algoritmo matemático, y como resultado va a tener un tiempo de adquisición corto. ¿Qué pasa con esto? Esto va a hacer que el tiempo, que es muy importante sobre todo para producción, que sea una variable, entre comillas, subjetiva, por lo tanto no característico para una decisión comercial. Entonces, ¿cómo vamos a decidir o identificar entre las 3 marcas si efectivamente están entregando el mismo resultado? Con lo más importante, el costo. Efectivamente, vimos que las 3 marcas nos dan el mismo resultado, pero a nosotros no nos conviene tener efectivamente una inteligencia artificial que me da un beneficio a un precio, si hay otra inteligencia artificial que me está dando el mismo beneficio, probablemente quizás más caro o más barato. Por lo tanto, ¿qué se necesita en este ámbito? Se necesitaría un estudio de mercado para saber y evaluar efectivamente cuál nos va a traer una mayor viabilidad financiera, nos va a tener un mejor costo-beneficio, porque efectivamente la inteligencia artificial no es como tal solamente la inteligencia artificial. Por detrás siempre va a tener lo que es el costo de instalación, de cómo depende de qué cosa va a depender la inteligencia artificial para instalarlo, el personal de instalación. Por lo tanto, esto todo lleva a un precio.
También, el otro tema es en relación al mercado actualmente. En nuestra investigación nos enfocamos en lo que son modelos que trabajan en el dominio de la frecuencia por parte de las marcas líderes en resonancia magnética, que son el dominio de la frecuencia. Pero actualmente se sabe que hay empresas externas que están ofreciendo un servicio de inteligencia artificial para mejorar la calidad de imagen, pero no en la clínica como tal, sino son externos. Por lo tanto, trabajan en el dominio de la imagen después de adquirir la imagen. Entonces buscan homologar el mercado. ¿Qué pasa con este tema? Efectivamente, como ellos son externos y las marcas como tal trabajan en la clínica propia, surge la duda a futuro de dónde va a ser mejor trabajar, en el dominio de la frecuencia con los datos del paciente o en el dominio de la imagen con servidores externos. Llegando a este punto, efectivamente, como ya vimos que la inteligencia artificial nos entrega un beneficio, los dos nos van a entregar un beneficio. Y vamos a llegar a la misma pregunta: ¿cuál es más rentable para nosotros? ¿Cuál es mucho mejor en cuanto a costo-beneficio? Entonces, como recomendación final, a todo operador, tecnólogo médico que esté interesado en adquirir una inteligencia artificial, que se dé la oportunidad de probar los servicios que se están presentando actualmente, que no se candidatice por una marca, que solamente porque sea familiar, que pida demostraciones, demos del instrumento, sobre todo en cuanto a cómo funciona, y que lo evalúe en conjunto con el operador evaluador determinante, que es el médico radiólogo, y así llegar a lo que es una decisión mucho más beneficiosa a la institución. Por lo tanto, porque si al final de cuentas todos nos ofrecen el mismo destino, la pregunta deja de ser quién lo hace y pasa a ser a qué precio. Muchas gracias por su atención. Muy bien, chicos. Llevamos a dar la palabra a la profe tutora. Bien, felicidades, chiquillos. Muy legal su presentación, debo decir. Me queda una duda que a lo mejor podríamos plantearla como una reflexión para los que estamos presentes. Es un tema muy interesante y quisiera saber desde dónde se tomaron esta decisión, esta quinta dimensión que salió desde el análisis transversal de las tres marcas, que permitió darle esta salida, esta puerta de salida a su investigación. Efectivamente, esto salió en base a de que nosotros estábamos con un propósito de, como efectivamente no hacemos un juicio de valor, no estamos buscando cuál es la marca que tenga mejores resultados, solamente estamos buscando resultados propiamente tal de cada marca, de manera individual, haciendo y presentándolas. Pero con esto llegamos a que efectivamente, como lo hicimos de manera cualitativa, las tres marcas nos están entregando el mismo beneficio. Por lo tanto, en cuanto nos surgía la duda de que efectivamente, como las tres marcas nos están dando lo mismo, al final de cuentas todo gira en torno a que la principal variable, que es la producción. Como efectivamente no podemos descartar de que efectivamente el tiempo de adquisición, algo que las tres marcas nos están dando, es muy importante. ¿Por qué? Porque el tiempo de adquisición más rápido, que significa mucha más producción, muchos más exámenes. Por lo tanto, las tres marcas están compitiendo en ese ámbito. Entonces no nos quedaba otra variable que justo surgió en cuanto a efectivamente como lo externo, como pensar en cómo pensaría una institución que necesita efectivamente buscar una rentabilidad en cuanto a beneficio, un costo o qué nos entrega en cuanto a beneficio, y si efectivamente las tres nos entregan un beneficio, no hay nada más que llegar al valor. Y una segunda pregunta, a pesar de que, si bien es cierto, nos encontramos con el paradigma de la caja negra, que es todo un tema comercial, que lamentablemente como tecnólogos médicos no tenemos acceso por la protección de la patente, ¿ustedes creen que realmente es necesario saber esa información para poder decidir si realmente un algoritmo está funcionando en base a las necesidades clínicas que tenemos en el protocolo mediante la Guía Internacional PIRATS? Es fundamental, debido a que nosotros tenemos que tener una validación tanto numérica para poder confirmar fehacientemente que la empresa o la marca en este caso cumpla con las normas o cumpla con lo prometido, en palabras coloquiales. Esto hará que nosotros no tengamos solamente la información que da la marca y ya ahí quedó la información, sino que tendremos una confirmación y una validación que es fundamental para la posterior compra, porque debido a que nosotros
Si no tenemos esta valoración numérica, por así decirlo, nunca podremos confirmar la fidelidad de lo que promete la marca como tal. Felicitarlos, creo que fue una exposición bastante clara y se nota que dominan el tema. Dentro de la metodología, ¿cuántos artículos finalmente analizaron? Esto no está, no lo alcanza. No lo presentamos de manera intencional. Pero en cuanto a valores, sí los tenemos. ¿Ya? Otros valores. A las finales nosotros tenemos un total de artículos registrados que son 3.350, por lo cual nos quedamos con 56. Lo otro descartamos mayormente por falta de pertinencia temática, revisiones generales no relativas, lecturas sin rigor científico, estructuras que son diferentes a la pelvis, idiomas que no son los correspondientes a lo que nosotros tenemos que caracterizar, y con ello ya pudimos conseguir los 56 archivos que eran necesarios para realizar esta presentación, o bueno, necesariamente. Y chicos, ¿por qué eligieron el protocolo de próstata? En verdad nosotros estábamos muy familiarizados debido a que nosotros dentro del ciclo de mención presentamos bastantes veces y quedamos muy sorprendidos de que es uno de los terceros cánceres más comunes a nivel mundial, con lo cual su correcto diagnóstico es fundamental. Entonces, el poder diagnosticarlo de forma rápida y poder tratarlo de forma rápida para nosotros era bastante importante, ¿verdad? Y en relación a lo que tú mismo comentas, con el tratamiento precoz, ¿qué pasa con la utilización de la IA al respecto de agilizar la adquisición de la imagen de la resonancia? ¿Existiría, por ejemplo, quizás para proyectar como algún impacto en el screening de cáncer de próstata? ¿O saltarnos el antígeno prostático y ir directo a la resonancia? Eso ya ¿Qué piensan ustedes? Emitiendo juicio de valor, nosotros pensamos que la resonancia magnética muchas veces incluso puede llegar a reemplazar una biopsia en casos muy puntuales, permitiendo así que el diagnóstico sea lo más prematuro y mejor posible, debido a que nosotros en la próstata parte todo con una hiperplasia nodular benigna, después se va a reducir el factor mutagénico, entonces va a crecer a una zona tumoral. Por ello, nosotros tenemos recientemente que posiblemente en algún futuro la resonancia magnética pueda reemplazar algunos exámenes anteriores como el PSA o por supuesto el tacto rectal. También queremos destacar igual que la inteligencia artificial está creciendo a pasos gigantados y cada vez las imágenes son aún más diagnósticas y los tiempos de adquisición son aún más cortos, permitiendo así que dentro de todo, y perdón por la redundancia, la rentabilidad para hacer los diagnósticos sea mejor. ¿Cuánto es el tiempo de optimización entre un parámetro, o sea, entre un protocolo estándar y uno con IA? Esto va a variar según la marca. Nosotros lo medimos en valores porcentuales y no tenemos la información cuantitativa. En promedio sería de un 30 o 40% de reducción. Es bastante. Es bastante, muchísimo. En cuanto a los valores específicos del como tiempo como tal, así como decir 2 minutos, 3 minutos, no se podría hacer en este caso porque como efectivamente el tiempo va a ser subjetivo, entonces dependiendo del tecnólogo médico puede ir variando ese tiempo, pero puede ser un tiempo de decisión corto. Entonces solamente lo tenemos en porcentaje. Y ustedes hablaron igual a nivel institucional, ¿no es cierto? Que aumentaron la producción de resonancias por ende. ¿Qué pasa ahí con el cuello de ella que tenemos por el otro lado? Porque podemos adquirir muchas resonancias y ¿qué pasa con el informe? Por eso mismo tenemos a la brecha de literatura del tecnólogo médico, porque al final la inteligencia artificial promete y jura que va a tener un diagnóstico más apresurado, pero ¿dónde queda el tecnólogo? Porque el tecnólogo es fundamental. Por eso también se abre paso con nuevas investigaciones donde se tenga en cuenta el tecnólogo en un ámbito ya experimental. Pero tú lo dices en el enfoque experimental o que para que pueda informar. Que pueda informar, tener esta información. Podría ser así, podría ser que nosotros retiramos preinformes para ver la viabilidad y confirmar fehacientemente que se pudieron diagnosticar de forma fidedigna el cáncer de próstata
y en algunos casos, por supuesto, ver si el informe que realiza el tecnólogo se ha aceptado. Gracias, chicos, por sus respuestas. Chicos, felicitarlos. Innovadora la presentación, algo que no hayamos visto anteriormente, ¿cierto? Estaba con IA, que bien. De repente el tema del sonido, sí, yo lo veía un poco porque cuando hablaban y se escuchaba por el fondo, como que llegó a un momento que estaban como a la par. Entonces, si le daban a poner sonido, quizás un poquito más bajo, a modo de recomendación, porque la presentación está súper buena, Sí. ¿ya? Pero de repente, ojo con eso. Ya. Y obviamente este tema da para mucho. Me quedó una duda, ¿sí? ¿Qué modelo o qué criterio utilizaron ustedes para llamar marcas líderes? Porque utilizaron 3, Sí. pero hay muchas más. Sí. Entonces, ¿por qué esas 3 y no otras? En cuanto a eso, nos enfocamos principalmente por lo que es la cantidad de artículos principalmente. Efectivamente, las más conocidas como son General Electric, Siemens, Philips, también están Canon, otras marcas como Samsung, pero en cuanto a la disponibilidad de artículos o experimentos que son con la inteligencia artificial en equipos designados de marcas, la cantidad es abrumadora en cuanto a lo que hay en Siemens, General Electric, Philips comparado con Canon o Samsung o otra marca. Mira, o sea, como un criterio de inclusión. Criterio de inclusión. Perfecto. Y frente a eso, eran 3 marcas, ¿cierto? Si bien la revista y los criterios de PIRAX hoy en día, ¿cierto?, recomiendan utilizar ciertos parámetros, ciertos modelos de adquisición, en realidad hoy ya está como todo más estandarizado, ¿cierto? Sí. Frente a eso, ¿de quién creen que es el responsable finalmente para determinar qué marca utilizar? Porque ustedes llegaron finalmente a una conclusión que eran todas muy similares, ¿cierto? Sí. ¿Quién creen que es el responsable finalmente? Si a ustedes les tuvieran que preguntar el día de mañana, ¿con qué marca nos quedamos? Eso sí sería emitir un juicio de valor, pero dentro de todos es correspondiente a lo que busca la clínica como tal. Por ejemplo, hay clínicas que buscan más la aceleración del tiempo y, no sé, producir más cantidad de exámenes por día. Entonces ya podría ser que de alguna manera conceptual alguna inteligencia artificial pueda reducir un porcentaje mayor respecto a las otras. Eso ya sería una información cuantitativa, por ello no lo podremos mencionar. Aparte de ello, puede ser que en alguna inteligencia artificial carezcan de calidad diagnóstica tan eficiente. Por lo mismo, cae también información que se puede hacer de forma experimental. Pero todo esto se resume en que a las finales nosotros buscamos que la persona, como usted, pueda ejercer un juicio de valor al final y decir, ya, esta puede ser mejor, esta puede ser peor. Pero a las finales todo es dependiente ya de la perspectiva de cada quien. Exacto, del consumidor. El que, según lo que usted necesite, es lo que pueda valer. Nosotros le estamos entregando lo que recolectamos en cuanto a la comparación cualitativa. Usted al final de cuentas decide, porque al final de cuentas hay muchos variables. Porque, por ejemplo, nosotros estamos investigando y, por ejemplo, hay marcas que efectivamente son todas bonitas. Cuando todas se presentan en páginas oficiales son todas bonitas. Entregan lo que proponen, son todas buenas. Pero por detrás siempre igual hay problemas con el equipo, quizás modelos que sufren más problemas en cuanto técnico. Entonces el consumidor, no nosotros, se puede guiar en base a lo que prefiere. Por ejemplo, lo que sería una atención más rápida en cuanto a servicio o principalmente en la comodidad del equipo como tal. Quizás de esa perspectiva, quizás el tecnólogo hubiese ser el indicado como para realizar una recomendación. Es que al final de cuentas es esto, porque el médico radiólogo es solamente el determinante visual experto y que determina si efectivamente la imagen es buena, porque hace el diagnóstico. Pero efectivamente es el tecnólogo médico el que va a hacer toda la recomendación porque es el que trabaja directo con la máquina. Entonces, por eso se menciona de que se tiene que llegar a una conclusión y con evaluación del médico radiólogo, que es el que evalúa de manera cualitativa, si efectivamente cuál marca les conviene más para esa institución. Sí, exactamente. Claro. Nosotros somos el tecnólogo médico amigo que le está recomendando ciertos resonadores y usted como líder o usted como jefe de planta va a decidir, ya quiero comprar este respecto a ello. Yo creo que hay más empoderamiento desde nuestra parte.
Hay bastante, sobre todo porque dominamos, somos el que está directo con los parámetros. Entonces, Exacto, nosotros ahí conocemos somos los todo que eso. somos pioneros en esto, este equipo, y por esto, ¿cierto? Y si le dejamos finalmente la responsabilidad al radiólogo, que de repente está en una oficina en Punta Arenas, no sé, Sí. ¿cierto? Va a quedar solamente a decir, esta imagen está bonita, ¿cierto? Entonces quizás como investigación futura, demostrar con imágenes, ¿cierto? Sí. Visibles, de mira, estas son distintos equipos, a ciegas, ¿cierto? Hacer un estudio a ciegas, ¿cuál te gusta más? Esa es la ventaja. Sí, son bastantes en cuanto a información. Que en el fondo es como sumarle un rango de tolerancia cualitativa de lo que emite el radiólogo versus las características técnicas más lógicas que es la física que manejamos nosotros. Exacto. Y en base a eso, todo lo que ofrece las marcas, las distintas marcas, ingeniería, tiempo de respuesta, materiales y herramientas que puedan traer en nacional o en el extranjero, todo eso consume finalmente en la decisión de una licitación. Bien, muy buena presentación, chicos. Muchas gracias. Gracias.